Muy buenos días, estimados estudiantes de la universidad y público que puede observar este video. Vamos a hablar sobre dos tipos de delitos. En un primer momento, los delitos comunes, y en un segundo momento, sobre los delitos de lesa humanidad. Y lo vamos a estructurar de esta manera porque hay dos grandes diferencias. Cuando se trata del cometimiento de los delitos comunes, la participación de los sujetos, en la mayoría de veces, son sujetos que no tienen una cualidad especial. Pero cuando estamos hablando de delitos de lesa humanidad, el sujeto activo de hechos delitos, es decir, las personas que cometen esos hechos delictivos, la regla general es que tienen una característica muy particular. Y esa característica muy particular esté definida por el rol que tienen en la sociedad. Sean estos agentes de autoridad, sean estos militares, es decir, miembros de las milicias, o sean estos jefes de Estado. Cuando me refiero a estas especiales particularidades, su actuar debe estar regido siempre por el principio de legalidad. Si estos entes se apartan del principio de legalidad y hacen un uso exagerado de la fuerza, inclusive a violentar derechos fundamentales, esos hechos cometidos por estos sujetos se pueden clasificar, dadas algunas características, en delitos de lesa humanidad. No es necesario que en este tipo de delitos hayan siempre una cantidad de víctimas, sino que puede ser un solo delito, pero por la calidad, aquí no hay de sujeto activo, sino que por la calidad del sujeto pasivo o de la víctima puede considerarse delito de lesa humanidad. Así tenemos, por ejemplo, el magnicidio de Monseñor Romero. Es un delito de lesa humanidad, aunque haya sido una sola víctima, pero toda la humanidad entera se ha sentido lesionada, se considera víctima por este hecho delictivo. Pero hay otras características en donde la multiplicidad de víctimas convierte a ese tipo de acciones en delitos de lesa humanidad, porque también impactan no solo a los familiares de las víctimas, sino que también impactan a la sociedad entera. Ahí tenemos como por ejemplo la masacre de los jesuitas, la masacre de los estudiantes de la universidad y otros hechos que, dada la multiplicidad de víctimas y el impacto que han tenido a nivel nacional e internacional, pueden considerarse delitos de lesa humanidad. La masacre del 32, por supuesto, puede considerarse dentro de esta clasificación. Ahora bien, ¿cuáles han sido los avances que hemos tenido en el país? ¿Cuál es el aporte de la Administración de Justicia en este tipo de eventos? ¿Se ha logrado llevar a juicio a algunas personas por delitos de lesa humanidad? ¿Estos delitos prescriben o no prescriben? Esas son algunas de las interrogantes, las cuales poco a poco vamos a ir contestando. Primero, no son prescriptibles los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque han causado un impacto dentro de la sociedad que no puede sujetarse a determinado tiempo su investigación, como lo son los delitos comunes. Significará que van a pervivir en el tiempo. Y si perviven en el tiempo, su procesamiento también pervive en el tiempo. Ahora bien, las investigaciones en este tipo de delitos se vuelven un poco complicadas desde el tiempo de su comisión hasta el momento de su procesamiento. Casi siempre los delitos de lesa humanidad no son juzgados en el tiempo de su cometimiento, en ese espacio físico del impacto visual, del impacto periodístico que puede tener el asesinato de mucha gente o de una persona que se considera delito de lesa humanidad. La regla general es que no se procesa en ese tiempo. Debería hacerse. Es decir, que las autoridades deben siempre ponerle atención a ese tipo de delitos y procesarlos oportunamente. Pero no sucede de esa manera.
Esa es una deuda que tiene la Administración de Justicia en la investigación y en el procesamiento de estos hechos delictivos. Esto trae un sinnúmero de consecuencias que no abonan precisamente a la justicia en este tipo de delitos, porque a medida que el tiempo transcurre, también se van perdiendo evidencias, se van perdiendo testigos, los testigos son amenazados, los testigos van muriendo en el tiempo y toda aquella evidencia que se pudo recopilar en el momento oportuno desaparece, de tal suerte que hay archivos que se borran, hay archivos que se queman, hay archivos que la autoridad competente pues no tiene la voluntad de hacerlo llegar a las instituciones y por consiguiente toda esa evidencia se puede ir perdiendo con el tiempo, dificultando entonces el procesamiento y juzgamiento de las personas involucradas en los delitos de lesa humanidad. ¿Será que entonces no los podemos perseguir? Sí, pero me atrevo a decir que el nivel de efectividad de esas investigaciones disminuye de acuerdo al transcurso del tiempo. Si ustedes la historia se han percatado, en los juicios de Nuremberg o después de la Primera o Segunda Guerra Mundial, ese tipo de justicia que se aplicó, para algunos la justicia de los vencedores, tuvo algunos problemas de investigación porque fueron realizados mucho tiempo después. En nuestro país, si bien es cierto hubo juzgamiento en la masacre de los jesuitas, recordarán que han existido tantos bemoles que no están las personas que debieran estar procesadas hasta este momento. Con el asesinato de Monseñor Romero es una investigación que está ahí sin avances. Hay algunas consideraciones a nivel internacional, pero están ahí sin avanzar. Ya no digamos la masacre de Las Hojas, la masacre de Zacatecoluca o la masacre del Zumpul, que hay algunos indicios de querer investigarlos, pero no se ha hecho. No corre o no ha corrido la mejor suerte ya las otras masacres que se han desarrollado en El Salvador, que a nivel internacional han existido algunas condenas, pero internamente la imposibilidad de investigarlas, y que son delitos precisamente de lesa humanidad por la enorme cantidad de víctimas en aquel tiempo realizadas por agentes del orden o de la Fuerza Armada. En estas transiciones entre el cometimiento de esos delitos dentro de un margen de violencia o dentro de un espacio eminentemente conflictivo en las sociedades, los delitos que surgen en ese momento no les queda otra alternativa que ser sometidos a la justicia transicional. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que aquellos delitos que fueron cometidos en esa oportunidad bélica, le podemos llamar de esa manera, deben ser juzgados más adelante con nuevos entes, con nuevos agentes de investigación, con nuevas propuestas de investigación y, por qué no decirlo, con una justicia especializada. ¿Cuál es esa justicia especializada? Precisamente esa justicia transicional que debe existir. Eso en nuestro país no se ha dado y por consiguiente la justicia de transición o la justicia transicional también es una deuda de la actual administración de justicia. Han habido algunos avances sobre precisamente algunas masacres en el país y en donde pues definitivamente se ha hecho mucho. Por el lado de Morazán, por ejemplo, se ha llevado a cabo un juicio que todos ustedes conocen, en donde se han visto involucrados agentes del orden que operaron en aquel tiempo y que ahora se les ha hecho, me parece que está en audiencia preliminar y ahí va avanzando poco a poco. Pero un delito, o por lo menos una masacre, no puede constituir una verdadera justicia dentro de todas las violaciones a derechos fundamentales que se han dado a través de los tiempos o a través de esos momentos bélicos o de guerra que hemos tenido en El Salvador.
Así las cosas, cuando se habla de justicia transicional y más específicamente en los delitos de lesa humanidad, en nuestro país podría atreverme a decir que no estamos a la altura de otros países donde efectivamente se ha dado un juzgamiento, y ¿por qué no decirlo así? Y una condena de los sujetos que han participado en este tipo de eventos que no solo vulneran los derechos de los que viven en el país, sino que también el mundo entero, la sociedad completa, se ha visto afectada. De ahí el nombre de delitos de lesa humanidad. ¿Cuáles serían los retos entonces para que en nuestro país exista una verdadera justicia en ese tipo de delitos? Uno, deben activarse todos aquellos procedimientos que han estado estancados, todas aquellas diligencias policiales, todos aquellos procedimientos que hasta el momento están por ahí guardados o archivados, deben activarse por una sencilla razón. No hablo por la derogatoria de la ley de amnistía, sino que hablo porque no prescriben. Y si no prescriben, pues básicamente deben activarse, deben hacerse las diligencias de investigación necesarias, deben aportarse los medios de prueba correspondientes para que puedan ser llevados a feliz término. Es una tarea titánica, es un tremendo reto. Lo que sucede que en los delitos de lesa humanidad cometidos en El Salvador no ha existido voluntad política, no ha existido, y lo repito, voluntad política para poder procesar a estas personas, mayormente de la milicia en El Salvador, y llevarlos a juicio. Ese es uno de los grandes retos. El otro reto es que se instaure o se implante en nuestro país un verdadero esquema de justicia transicional. No existe. Nosotros la llamamos de esa manera, pero los verdaderos principios de la justicia transicional, de no repetición, de verdad y de reparación, entre algunas características, no ha sido efectiva en los procesos que se han desarrollado. Es más, lo que se ha visto pareciera ser una política estatal a procurar ocultar algunos medios de prueba, evitar que vayan a la sede eminentemente jurisdiccional y por consiguiente evitar que esos sujetos sean llevados a juicio y concluir estos expedientes judiciales en una condena y, por qué no decirlo, depende de las pruebas, en una absolución. Pero se ha completado precisamente ese ciclo judicial. Como último reto, y para cerrar ya la conversación, como último reto, se necesita una oficina especializada de justicia transicional, que no vele únicamente por aquellos delitos cometidos de manera unipersonal, sino que también por todos aquellos delitos cometidos donde hay multiplicidad de víctimas. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la masacre de los estudiantes universitarios, que pareciera ser que en algún lugar debe existir un expediente, en algún lugar debe haber un medio de prueba, en algún lugar debe sobrevivir algún testigo, que hasta este momento nadie, ni de parte de la Fiscalía, ni de parte de la agencia policial, ni de parte del órgano judicial, se han conjuntado, voy a utilizar este término, para procurar una verdadera justicia. ¿Cuál justicia? La que actualmente necesita nuestro país. Que se haga justicia en los delitos de lesa humanidad, indistintamente de la multiplicidad de víctimas, que se instaure una verdadera justicia transicional y que por último este país se convierta en el país que todo el ciudadano requiere, es decir, un país donde exista una verdadera justicia. Muchas gracias.